Todos en su pueblo decían que un niño como él con los bolsillos vacíos jamás lograría nada grande. Pero un día, mirando un simple espejo, descubrió algo que cambió su destino para siempre. Lo que vio ahí no era magia, ni suerte, era algo que tú también tienes, pero quizá no has notado. Y cuando lo entendió, pasó de hacer trabajos forzosos, a convertirse en el hombre que siempre soñó. Quédate hasta el final, porque esta historia puede cambiar tu vida para siempre. Antes de profundizar en este relato, no olvides suscribirte al canal. Estaremos compartiendo muchos más relatos como este, llenos de mensajes enriquecedores para tu vida. En un pequeño pueblo perdido entre montañas y caminos silenciosos, donde la vida parecía siempre igual y los días pasaban sin grandes sorpresas, vivía un niño llamado Andrés, un niño que muchos consideraban común, pero cuya historia estaba destinada a inspirar a miles. Porque a veces, en los lugares más humildes, nacen las historias más poderosas. Y aunque nadie lo sabía aún, dentro de él existía un sueño tan profundo y tan inmenso que estaba a punto de cambiarlo todo. Andrés era un niño acostumbrado a vivir con muy poco. Sus bolsillos casi siempre estaban vacíos. Sus zapatos tenían agujeros por donde se filtraba el polvo del camino y su mochila, desgastada y rota, apenas podía sostener sus cuadernos. Algunas noches se acostaba con el estómago vacío, escuchando cómo el silencio llenaba su pequeña casa. Pero aún entre tantas carencias, había algo en su mirada que no se podía ignorar, una mezcla de inocencia y determinación, como si supiera, en el fondo, que esa pobreza que lo rodeaba no era el final de su historia. Mientras otros niños corrían sin preocupaciones, él observaba todo con una madurez que no correspondía a su edad, consciente de que su vida no sería fácil, pero también seguro de que no estaba dispuesto a rendirse ante ella. A pesar de su dura realidad, Andrés guardaba un sueño enorme dentro del pecho, un sueño que lo impulsaba a imaginar un futuro distinto, uno donde pudiera cambiar su destino y el de su familia. Sin embargo, cada vez que intentaba compartirlo, las risas no tardaban en aparecer. Los adultos lo miraban con incredulidad y le decían: Andrés, ¿cómo puede un niño con las manos vacías pensar en cosas tan grandes? Lo único que debería preocuparte es conseguir el pan de mañana. Esas palabras, como piedras, le golpeaban el corazón. Pero, aunque dolían, no lograban apagar la voz interna que le repetía que su valor no dependía del dinero que no tenía, sino del fuego que llevaba adentro. Andrés caminaba entre dos mundos, el de la realidad que le decía que se conformara, y el de sus sueños que le gritaban que no estaba hecho para rendirse. Una tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de los árboles y el reflejo anaranjado del cielo se deslizaba sobre el río, Andrés se sentó en la orilla con la mirada perdida y el corazón pesado. Allí, en medio de su silencio, un anciano maestro conocido como Gustavo pasó junto a él y notó su tristeza. Con pasos lentos, se acercó y le preguntó con voz suave: ¿Por qué luces tan preocupado, hijo? Andrés levantó los ojos, conteniendo las lágrimas, y respondió: Gustavo, todos dicen que no puedo lograr nada grande porque soy pobre, que mis sueños son demasiado grandes para alguien como yo. El maestro lo observó con serenidad, como si ya conociera la respuesta antes de escucharla, y una leve sonrisa apareció en su rostro, una sonrisa que parecía decir que la pobreza nunca ha sido un límite para un corazón decidido. Gustavo, todavía con esa mirada tranquila que parecía atravesar el alma, sacó de su bolsillo un pequeño espejo y se lo entregó a Andrés. «Mírate», le dijo con voz serena. Andrés acercó el espejo y respondió: «Veo a mí mismo». Gustavo asintió y preguntó: «¿Ves el cansancio en tus ojos? ¿La tristeza?». Andrés bajó la mirada y murmuró: «Sí, la veo». Entonces el maestro añadió: «Ahora mira más profundo. No solo lo que todos ven, mira lo que tú has olvidado ver». Andrés volvió a observar, esta vez con más atención, y en medio de la sombra de su dolor sintió un brillo, un fuego pequeño pero intenso latiendo dentro de él. Gustavo sonrió y dijo: «Ese fuego es tu creencia. Muchos lo dejan apagarse porque escuchan las voces del mundo, pero si lo proteges con disciplina y valentía, te guiará incluso en las noches más oscuras. Habrá quienes quieran cubrir tu espejo con polvo, hacerte creer que no eres suficiente, pero tú deberás limpiarlo cada día con tus acciones. Allí siempre verás quién puedes llegar a ser». Desde ese día, algo dentro de Andrés despertó con una fuerza nueva. Inspirado por las palabras de Gustavo, decidió que no permitiría que el polvo del mundo apagara su fuego. Comenzó a leer todos los libros que encontraba, incluso aquellos viejos y desgastados que otros habían descartado.
Practicaba su escritura hasta que sus dedos dolían y transformaba cada error en una lección. Por las mañanas asistía a la escuela con el mismo uniforme gastado, pero con una mirada diferente. Por las tardes trabajaba en una pequeña tienda de té, lavando vasos y sirviendo a los clientes con una sonrisa humilde. Los fines de semana ayudaba a un mecánico del pueblo, aprendiendo cómo funcionaban las herramientas, cómo se resolvían problemas con paciencia y precisión. Y cada noche, cuando la oscuridad cubría el pueblo y todos dormían, Andrés encendía una tenue lámpara y estudiaba sin distracciones, alimentando ese fuego interior con cada página, con cada esfuerzo, con cada sueño que se negaba a abandonar. Sacrificó sueño, comodidad y hasta comidas, pero nunca renunció a lo que había visto en ese espejo. A pesar de su determinación, la vida no dejó de ponerle pruebas. Su madre, cada vez más enferma, necesitaba medicinas que la familia no podía costear, y Andrés veía en sus ojos el dolor de no poder ayudarla como quisiera. Su padre, un hombre agotado por años de trabajo bajo el sol, regresaba cada día con las manos vacías y el peso del fracaso sobre los hombros. Andrés comprendió entonces que sus sueños ya no eran solo suyos, eran la única esperanza de cambiar la realidad de quienes amaba. Guardaba cada moneda que ganaba, por pequeña que fuera, en una caja que escondía bajo su cama. Renunció a juegos, a descanso y, muchas veces, incluso a comer, solo para poder ahorrar un poco más. Cada sacrificio le dolía, pero también lo hacía más fuerte. Y aunque el mundo parecía empujarlo hacia atrás, él seguía avanzando, porque sabía que detenerse significaba condenar a su familia a la misma vida para siempre. Con los años, cada pequeño esfuerzo comenzó a dar fruto. Andrés reunió lo suficiente para comprar unas pocas herramientas y abrió un diminuto puesto de reparación de celulares en un rincón del mercado. No era más que una mesa vieja, una silla prestada y un cartel escrito a mano, pero para él significaba el inicio de una nueva vida. Atendía a cada persona con paciencia y respeto, trabajando con una dedicación que sorprendía a muchos. Con el tiempo, el puesto empezó a llenarse de clientes. Algunos venían por necesidad, otros simplemente porque confiaban en la seriedad de aquel joven que nunca dejaba un trabajo a medias. Andrés ahorraba cada moneda, sin gastar de más, y así, paso a paso, pudo alquilar un pequeño local. Después vino otro. Luego, una tienda un poco más grande. Y un día, casi sin darse cuenta, estaba lanzando su propia marca de accesorios móviles. Su nombre comenzó a escucharse en otros pueblos, luego en toda la región, como ejemplo de esfuerzo y disciplina. Lo que había empezado como un sueño imposible ahora era un negocio que crecía sin parar, impulsado no por la suerte, sino por años de sacrificios silenciosos y decisiones valientes. Los mismos que alguna vez se burlaron de él ahora hacían fila frente a su oficina, esperando una oportunidad para trabajar a su lado. Su madre recibía el tratamiento que durante años había necesitado, y su padre, por primera vez en mucho tiempo, podía descansar sin preocuparse por el mañana. Andrés había transformado no solo su vida, sino también la de su familia y la de todo aquel que alguna vez dudó de él. En medio de este nuevo capítulo, Gustavo regresó al pueblo. Andrés, lleno de gratitud, lo recibió con un respeto profundo. El maestro lo observó con una sonrisa cálida y dijo: «¿Lo ves, Andrés? Los sueños no se miden por lo que tienes en los bolsillos, sino por la visión que llevas en el corazón». Y en ese instante, Andrés entendió que su verdadera transformación no estaba en su éxito, sino en haber creído en sí mismo cuando nadie más lo hizo. Si esta historia encendió, aunque sea una pequeña chispa dentro de ti, no la ignores. Recuerda que no importa de dónde vengas, ni cuánto tengas en tus manos hoy, lo que realmente define tu destino es la visión que guardas en tu corazón y la disciplina con la que la proteges. La vida intentará cubrir tu espejo con dudas, miedos y comentarios que buscan hacerte sentir pequeño, pero cada acción que tomes, por más mínima que parezca, limpiará ese espejo y te recordará quién puedes llegar a ser. Si esta historia te dio fuerza o esperanza, suscríbete a este canal y acompáñame en este camino de crecimiento y valentía. Porque tu próximo capítulo de éxito empieza el día en que decides pensar en grande, y ese día puede ser hoy.